Bien, señores. Miren, en la política se manejan muchas cosas que a veces parecen absurdas, otras que aparecen correctas, en fin, y no necesariamente son como parecen. Sin embargo, en nuestro caso, queremos opinar de lo que está ocurriendo. Una de las cosas que determina la voluntad de una sociedad, de un pueblo, es cuando los valores se desprecian de muchas formas y la sociedad no se siente conforme. A veces la gente es obediente, puramente obediente, y con eso no basta. Ser obediente no es necesariamente estar conforme con una situación, con un gobierno, etc. Llegó un momento donde la gente no estuvo conforme con los gobiernos del PLD y buscó la forma de salir de los gobiernos del PLD. Incluso, en cierto modo, ayudado por fuerza externa, el Partido Revolucionario Moderno logró el poder. Y hay que destacar de que se trató de una estrategia política ayudada por un fenómeno de error interno del propio PLD. El PLD, que lucía una fuerza sólida y que podría extenderse mucho más allá de donde llegó, desperdició en un momento determinado su oportunidad de haber continuado en el poder. Y lo desperdició porque desoyó la voz popular. Realmente desoyó la voz popular. En la estructura política del PLD, no, o mejor dicho, la estructura política del PLD no funcionó jamás después de la toma del poder o a un tiempo del ejercicio. Y delegó ese poder político al poder del Estado, o mejor dicho, al poder del gobierno. Una cosa totalmente diferente. La doctrina, el instrumento político que era el Partido de la Liberación Dominicana, comenzó a disgregarse y a seccionarse, donde el gobierno era lo más importante por encima de la doctrina política y las condiciones del partido. Es tal que un comité político reducido a una treintena o algo más de miembros prácticamente se disgregaron y se convirtieron en empleados del gobierno y abandonaron los principios, reglamentos, estructura doctrinaria del partido. Y es tan así que ese comité político a que me refiero duró muchísimo tiempo sin reunirse porque no le interesaba la estructura de crecimiento político del partido, más le interesaba ser ministro u otra cosa del gobierno. Así se asimilaron y dejaron asimilar una serie de gente
alrededor del gobierno que no tenían nada con la condición doctrinaria del partido. Y esa doctrina, que en principio del PLD representó la más avanzada del espectro político dominicano, pues sencillamente se fue corrompiendo de tal forma que fíjense ustedes los resultados. Y cuando analizamos esos resultados y vemos, por ejemplo, en este caso, los retenidos por el escándalo Calamar, entonces comenzamos a analizarlo uno por uno. Y nos damos cuenta de un tema de un caso sumamente curioso. ¿Cuáles son los principales detenidos de este caso Calamar? Bueno, un tal Donald Guerrero, un tal José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Todos altos dirigentes del PLD. Todos altos dirigentes, pero no altos militantes del PLD. Es decir, ¿quién lo lleva a ser esa altura PLDista? Lo llevó la posición y el dinero que manejaron. Y la apatía del comité político, la irresponsabilidad de ese comité político que sentido común lo denunciaba constantemente y lo responsabiliza y lo responsabilizó al comité político del desastre que pudo haber detenido ese comité político, que nunca se reunió para evaluar al gobierno ni para fijar una posición frente a lo que podía ser errores gubernamentales. Ese comité político entero, en toda su medida, no importa, sin exclusión individual, es el responsable de lo que está ocurriendo hoy en el seno del partido, que afecta a la sociedad dominicana vergonzantemente. Ese comité político que nunca tuvo una posición disidente con las actuaciones gubernamentales. Ese comité político que cuando la prensa o alguien criticaba y enfrentaba al gobierno, ese comité político permaneció mudo todo el tiempo, porque era un asalariado del gobierno. Entonces, hoy que no vengan con toda la tontería que se habla, como una presión de nos retiramos del Congreso. Me refiero a los legisladores del PLD que están contemplando retirarse del Congreso. Eso demuestra, una vez más, que es un partido que perdió sus perspectivas y que anda prácticamente envuelto en el asomo de un ahogo producto de errores cometidos en la administración del gobierno. Y es doloroso. Hasta en lo personal, uno tiene muchísimos amigos que con ellos comentó y minimizaban y te mandaban a Molina antes de reflexionar que existía el razonamiento de sectores importantes que veían que las cosas no andaban bien. Recuerdo, lamentablemente, que el propio presidente Danilo Medina, cuando a alguien le tocó la corrupción, señores, prácticamente todavía yo siento aquel impacto de la reacción del presidente en ese sentido. No quiso ver absolutamente nada, en ningún momento. No había corrupción. Y la corrupción todo el mundo la veía.
Pero además, esto que decimos, la conciencia, la falta de conciencia, de entrenamiento, más los pocos valores de los individuos, crearon condiciones sumamente difíciles, que culminó con la expulsión del PLD del gobierno dominicano, donde un partido que como tal no tenía la perspectiva en el momento de ganar unas elecciones en el país, pero el hastío de los momentos en que se estaban viviendo obligaron a la gente a decirle no. Pero encima de eso, el ingrediente interno que se da, la soberbia que se da dentro del propio partido, que obligan a una desgraciada para ellos decisión de Leonel Fernández, que también, a pesar de todo, la prepotencia y todo lo que se manejaba interno, no se dieron cuenta que independientemente de si se llevaba mucho o poca gente, ese en el momento era sumamente una herida de carácter agónico. Y así ocurrió. Fue sin duda alguna la participación de Leonel Fernández que lleva al PRM al poder. Y los PRMistas, comenzando por el presidente de la República, lo saben perfectamente. Entonces, hoy hay una situación donde se digrega la política que estamos tratando y se crea un crecimiento inusual en poco tiempo de una tercera fuerza, que es en este caso la fuerza del pueblo, que comienza con 8% y hoy dicen ellos, por un lado, pero la gente sí dice que anda por encima del 20%. Por encima del 20% puede ser el 29%, o puede ser el 30%, puede ser, no sé, pero sin lugar a duda que ha habido un crecimiento rápido de la fuerza del pueblo, por encima de todos los demás partidos, incluyendo el propio partido de gobierno. Entonces, señores, con todo eso que hemos analizado, con el interés de edificar a la gente sobre lo que está ocurriendo en el día de hoy y las amenazas que esgrimen los legisladores del PLD de retirarse del Congreso. No, váyanse, ojalá se vayan hoy mismo, porque le harían un gran favor al país desde el punto de vista de un exabrupto político, que en este caso lo veo, de decir, bueno, por el hecho de habernos arrestado a fulano, nosotros llegamos incluso hasta crear un tumulto indebidamente en el Palacio de Justicia. Es un desacierto del PLD en el manejo de su crisis, porque si bien es cierto y no es sonero que haya interés político en la causa que se maneja, no es menos cierto que las motivaciones están y estuvieron y están ahí. Claro, podría haber sido un error del sector gobierno, porque no es de la justicia, a mí tampoco me den el caramelo, pero el gobierno debió haber actuado con estos casos más antes. Pero también es un caso complejo, muy complejo, que no necesariamente está asignado a favorecer desde el punto de vista político
al sector gubernamental. Fíjense lo complejo que puede ser. ¿O acaso alguien tiene duda de que son responsables de una serie de actos de dolo? De eso no hay duda. De eso no hay duda. Ahora, lo que la gente o un sector de la gente tiene claro es si las coartadas tomadas por los autores tendrían más peso que los acusadores. Es decir, podrían los encartados sobreponerse sobre los argumentos del Ministerio Público. Puede ser. Y digo que puede ser porque tenemos una práctica vivida, una experiencia vivida. Recientemente, 14 encartados por Odebrecht, totalmente infundadas las acusaciones. Luego, 34 por acto delictuoso, no hay ni uno en la cárcel. Y así sucesivamente la gente espera que esta fanfarria que se ha realizado, no habrá en poco tiempo ninguno en la cárcel. Entonces a eso la gente le tiene miedo también. Y eso tiene motivos reales para que la gente lo piense así. Porque en mi caso particular, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que esos detenidos, están envueltos en un grado de culpabilidad que no sé, en los tribunales son los que tienen que determinarla. Yo sí sé, obviamente, por sentido común, de que hay, porque lo viví incluso, y entiendo perfectamente de que aquí hay una serie de gente que no podrían tener nunca, si no es bajo el dolo, los recursos que manejan. Por ahí andan y son miembros del comité político. Entonces, no me den pera por guayaba, que aunque se parezcan, no es lo mismo. No es lo mismo. Y es lamentable porque la descomposición del sector político afecta a la sociedad dominicana. Y esos lamentables hechos que tenemos que enfrentar perturban el desarrollo nacional. Porque el peso de los inculpados o de los encartados, de lo que sean, como usted lo quiera llamar, es un peso fuerte. Es un peso. ¿O ustedes creen que ese juicio va a pasar por la técnica jurídica así por así? No, prepárense. Por ahí viene una coerción de 1 año a 18 meses. Y calculen ustedes, 1 año y 18 meses a partir de ahora, ¿de cuándo estamos hablando? Estamos hablando del proceso electoral. Es decir, viene a caer en el proceso electoral. ¿Y quién ha dicho que en el proceso electoral se va a ventilar un juicio que pueda competir con los recursos que tienen los encartados? El que lo piense es un ignorante. O de Marte, porque también lo de Marte puede ser inocente. Pero vamos a la pausa, señor director.